Toma mi mano, dame un abrazo. Buenos días, queridos hermanos. Hoy es viernes 16 de julio, viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús atravesaba un sembrado en sábado, y los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al ver esto, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo aquello que no es lícito en sábado». Pero él les respondió: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, comieron de los panes de la ofrenda, cosa que no les estaba permitido ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo quebrantan el precepto del sábado sin incurrir en falta? Pues yo les digo que aquí hay alguien que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús habitualmente tenía encuentros un poco desafortunados con los fariseos, puesto que ellos estaban en un afán de fiscalización constante, puesto que se creían justos y se creían con el derecho de estar controlando a los demás y exigiendo a los demás. En esta oportunidad, los discípulos pasaron por un sembrado y comenzaron a coger espigas que crecían al borde del camino. En realidad no estaban robando, puesto que la ley permitía que los peregrinos, los forasteros y el huérfano, la viuda, tengan la posibilidad de hacer eso sin incurrir en ninguna falta. Todo lo que crecía al borde del camino le pertenecía al huérfano, a la viuda, al peregrino y al forastero. Una ley muy hermosa en el pueblo de Israel. Entonces el problema no era que estaban robando los discípulos, sino que era sábado. Tampoco era el problema de que estaban haciendo un gran trabajo, puesto que era arrancar algunas espigas y comenzar a comer, que no iba a ser pues que iban a arrancar 20 kilos de trigo, era algo pequeñito como para calmar el hambre nada más. Pero los fariseos lanzaron la voz de alarma y comenzaron a escandalizarse: ¿cómo es posible que tus discípulos? Y es ahí que Jesús, poniéndoles ejemplos del Antiguo Testamento, les decía pues que en algunas oportunidades los mismos profetas, el rey David, etcétera, habían hecho excepciones a la ley. Y Jesús concluye este discurso diciendo que aquí hay alguien que es más que el templo y aquí hay alguien que es más que el sábado. Quiero misericordia y no sacrificios, decía, ¿no?, el Señor. Aprendan esto. Hermanos, cuando una persona no ha entendido el fondo de la religión, normalmente se queda atrapado en la forma de la religión. Por eso nos vamos a encontrar con personas que caen en estas actitudes de los fariseos, olvidándose de la misericordia. Caen en una actitud fiscalizadora de sus hermanos y no dándose cuenta que la caridad y el amor están sobre todo. Y esto es lo que quería Jesús que entendieran. En esta oportunidad les dice: si ustedes comprendieran esto, no estarían juzgando a estos pequeños, a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, hermanos, una de las cosas que debemos pedirle a Dios es eso, profundizar el sentido de la religión.
el sentido profundo de nuestra fe y de nuestra religión. Cuando nuestra religión se queda en rubricismos, se queda en este tipo de actitudes, al final se devalúa. ¿Por qué? Porque pierde esa calidad humana que debería tener toda religión. La religión debe hacernos mejores seres humanos, mejores cristianos. Debe desarrollar en nosotros el amor, la caridad, la comprensión, la misericordia, puesto que todos nosotros somos y hemos sido objeto de la misericordia de Dios. Reflejemos este amor de Dios también al prójimo. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, Dios los colme de sus bendiciones. Dame tu mano, toma mi mano.